Y ante los reclamos de los congresistas, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, respondió que el gobierno no ha roto acuerdo alguno y reconoció que necesitan los votos liberales para pasar la reforma pensional. Una pensión ante el malestar expresado por algunos liberales en el sentido de la propuesta del presidente Gustavo Petro de decir que en la Cámara de Representantes se suba el umbral para cotizar en pensiones en Colpensiones hasta 4 salarios mínimos, el ministro del Interior reconoció que los acuerdos hay que respetarlos. Si perdemos un solo voto, corremos el riesgo de perder la conciliación, de manera que tranquilidad en el debate político. Uno puede hacer propuestas, pero es evidente que los acuerdos deben cumplirse. Reconoció que además de la propuesta del presidente, el Congreso es el que tiene la última palabra. El presidente ha lanzado una propuesta, no una orden, porque es que el Congreso es el que toma las decisiones. Y este gobierno tiene una cosa clarísima, Gerardo, y es que la reforma pensional pasó con los votos justos en el Senado. No nos interesa romper con una bancada tan importante como puede ser la bancada liberal o la bancada de la U. Porque no se pensiona. En el Senado de la República fue aprobado que los colombianos todos coticen hasta 2,3 salarios mínimos en Colpensiones y de ahí en adelante en fondos privados. El presidente quiere que eso suba a 4 salarios mínimos. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reveló a Noticentro 1 CMI el texto del nuevo proyecto de reforma a la salud acordado con la CPS. Esta iniciativa establece un estímulo por la mejora en la atención a pacientes, revive el Consejo Nacional de Salud y mantiene los centros de atención primaria. Con esto ya podemos tener una posibilidad muy clara de que el Congreso de la República tenga nuevamente ya el suficiente material muy consensuado por parte de las EPS para lograr adelantar el proyecto de reforma que tanto queremos los colombianos. En la nueva propuesta de reforma a la salud se define que aseguramiento en salud. Sobre el aseguramiento en salud de los colombianos, la propuesta asegura que tanto el Estado como las gestoras de salud y vida serán responsables de esa función. Modelo de salud. El nuevo modelo se define como preventivo y predictivo. Los centros de atención primaria serán la puerta de entrada al sistema y se encargarán de la adscripción de la población, atención al ciudadano y estarán articulados con las gestoras de salud y vida que hoy se conocen como EPS. De EPS a gestoras de salud y vida. A seguir lo mismo, pero hay algo adicional. Les vamos a pagar unos adicionales de un punto del presupuesto. Eso es una suma importante, porque si hoy tenemos cerca de 95 billones, un punto representa 900.000 millones de pesos. Para la adecuada humanitaria atención de la gente, necesitamos que el paciente se sienta bien atendido. Eso es supremamente importante. El segundo punto es que hayan buenos indicadores. Y si no cumplen con los estándares, se les quitará el 30% del ingreso. Con los entes territoriales van a coordinar para que hagan las redes, para que sepamos exactamente si somos afiliados de Sanitas, a dónde yo como afiliado de Compensar, de Famisanar, de Nueva EPS, cómo va a ser mi tránsito. Y ese control lo tiene que hacer la EPS. ADRES, pagador único. Igual que en el anterior proyecto, la ADRES manejará todos los recursos de la salud y pagará directamente a clínicas, hospitales y proveedores. UPC la manejará el Estado. La unidad de pago por capitación que actualmente se gira a las EPS por cada afiliado pasará a manos del Estado, que se encargará de pagar la atención primaria y la atención de mediana y alta complejidad con esos recursos. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, alertó sobre el impacto fiscal que tendría la reforma pensional. Desde Río Negro, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dijo que se sintió sorprendido con la propuesta del gobierno nacional de una eventual modificación del umbral de cotización. Eso me parece extraño, nos parece extraño desde el punto de vista de los acuerdos políticos. Estoy seguro que habrá quien sienta que lo llevaron a hacer una aprobación con un nivel que no era el que realmente estaba en la mente del gobierno y que el gobierno quiere un nivel diferente. También expresó su inquietud por el costo fiscal. No se tiene en cuenta el costo fiscal, no entendemos por qué. Colombia tiene que saber cuánto le valen las obligaciones que estamos asumiendo por cuenta de las aprobaciones que se producen en el Congreso de la República. Manifestó su desacuerdo con una parte del Congreso por la forma en que concluyó la discusión. Me sorprende mucho que los congresistas no hayan escuchado al Congreso
al Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Las declaraciones se dieron durante la apertura del primer Congreso Colombia Transporta, convocado en Río Negro, Antioquia. Y representantes que analizarán la reforma pensional reclaman al presidente Gustavo Petro por las modificaciones propuestas al texto que será discutido en Cámara. La Cámara de Representantes tiene ahora en sus manos la reforma pensional con un gran pero, y es la propuesta del presidente Gustavo Petro de subir el umbral de cotización de 2,3 salarios mínimos a 4. Precisamente, uno de los acuerdos que alcanzó Petro con los senadores liberales para lograr la aprobación en el Senado de la República. Pues no fue capaz el presidente de la República de mantener ni siquiera durante un día su palabra ante el compromiso que había asumido con el Partido Liberal. Con ese incremento y con los nuevos subsidios al pasar de 2.3 salarios mínimos a 4, es evidente que se volvió a desestabilizar la ecuación y que hoy la reforma ya no es sostenible. Además de la tensión con el Partido Liberal, otro factor que afecta el estudio de la reforma pensional es la reforma laboral, que también está en trámite en la Comisión Séptima. Están muy apretados, pero sabiendo que es una responsabilidad que tenemos y una deuda histórica con nuestros abuelos, yo espero que este Congreso, que la Cámara de Representantes, con principio de celeridad legislativa, avance muy rápido en el debate. La legislatura concluye el próximo 20 de junio. Es crítica la situación que enfrentan más de 8 millones de desplazados en Colombia. Así lo reveló una encuesta de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento y la Agencia de la ONU para los Refugiados. La población desplazada es la más vulnerable entre las vulnerables del país. Según la ONU, en Colombia hay 8.630.000 desplazados. Estamos ante una especie de bomba de tiempo social, una crisis social agravada. En Colombia hay muchas crisis sociales, hay muchos sectores excluidos, segregados, discriminados, pero la población desplazada es la que tiene los peores indicadores. El 40% de los hogares con personas desplazadas está en pobreza extrema. Eso quiere decir que 3 de 4 hogares son pobres monetariamente. E incluso dentro de eso el 40% son pobres extremos. Zonas del sur de Colombia, Arauca, por ejemplo, pensemos toda esta zona también, pensemos Catatumbo, unos niveles de pobreza muy grandes y ahora con la crisis de Venezuela se han agravado. Los recientes combates siguen dejando a confinados y desplazados. Hay desplazamiento, hay confinamiento, es decir, ni siquiera tener el derecho de desplazarse, estar encerrado en su propio territorio. Niños menores de 16 años y personas de la tercera edad los más afectados. Niños son los primeros afectados, mujeres. El 74% de los desplazados no puede volver a sus territorios por la violencia. En Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia se mostró escéptica respecto a darle una posible inmunidad presidencial a Donald Trump. Esto al inicio de los alegatos de uno de los casos en su contra. El fallo que se produzca podría cambiar el panorama electoral de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. La Corte Suprema parece dispuesta a rechazar las afirmaciones de inmunidad general del expresidente Donald Trump. Esto en el caso de subversión electoral federal, pero también señala durante los argumentos orales de este jueves que su juicio podría retrasarse hasta después de las elecciones de noviembre, mientras Trump rechaza todo este proceso penal. This is a trial that should have never happened. This is a case that should have never been filed. And it was really an incredible day. Open your eyes. And we can't let this continue to happen to our country. Por su parte, en una encuesta realizada por CNN, se concluyó que el 76% de los seguidores de Donald Trump lo seguirán apoyando en caso de que sea condenado por algún delito, mientras que el 24% podrían reconsiderar su respaldo.